Listo, líder. Pues vamos a empezar ahora la parte 3, de una vez, que vamos a hablar un poquito más sobre calidad visual, aberraciones y pues obviamente cómo escoger mejor o planear más en base a topografía para lentes intraoculares premium, ¿no? Y tóricos. Pues Correcto. adelante, Oliver, cuando gustes. Gracias, pues nuevamente amigo, muchas gracias por la invitación. Este tema a mí me gusta mucho porque justo cada vez que me meto más en él me llama la atención de cómo a veces nos enfocamos en alguna parte de la oftalmología y la calidad de visión es muy importante, que ahorita van a ver cómo se le explico a los pacientes y de ahí que me apasiona mucho buscar cuál es el mejor lente para cada paciente, porque yo no creo que todo es lente premium para todos, pero Justo. tampoco todo es lente esférico para todos y hay varias opciones, ¿no? Y yo soy también muy creyente de que podemos tener o puede haber dos pacientes con la misma enfermedad, pero el contexto psicosocial hace que el abordaje sea totalmente diferente. Entonces, eso a mí me agrada mucho de personalizar a mis pacientes de qué es lo que quieren, qué es lo que hacen, cómo lo quieren. Puede ser que yo la paciente tiene el dinero para el mejor lente multifocal que hay ahorita en el mundo, pero tal vez no es lo que le conviene o lo que necesitan. Entonces no se trata de todo multifocal si tuvieran el dinero. No, más Claro. bien ver qué requiere cada quien. Y al revés, cómo le puedo ofrecer también a mi paciente el mejor lente con el dinero que tiene, que también eso se puede. Entonces por ahí va más o menos esta, esta plática. Voy a compartir un poquito la Excelente. pantalla. Va a estar buena esta. Exacto. Esta me gusta. Ah, ya se me fue. Esta no es. Acá está. Bueno, primero, creo que esto es importante. Para llegar a estar en la parte de lentes premium y todo, es muy fácil. O sea, realmente no requieres ningún conocimiento así extremo. Solo tienes que regresarte un poquito a lo básico y entender lo básico. Y yo creo que esto en todos los niveles de cualquier cosa es importante, ¿no? O sea, hacer lo básico primero, recordar lo básico, eh, para poder llegar a lo avanzado. Y justo hay un concepto aquí que es calidad óptica versus 20/20. Nosotros estamos muy acostumbrados como oftalmos, y más donde nos hemos formado, tanto tú como yo. Llega el paciente al día siguiente, le quitas parche 20/20, perfecto. Ay, a su casa. Ya, y me siento, y subo y publico, y bueno. Pero no siempre el 20/20 es igual, o tal vez ya en este 2025 ya no es lo mejor, ¿no? Hay cosas que son mejores. Incluso te puedo decir, puedes tener un paciente con 20/25, 20/30, pero que sea más feliz que el de 20/20. Y ahorita vamos a ver por qué. Y también ese típico paciente que a pesar de que te ve el 20/20 se está quejando de algo y lo tiras de loco, pero tal vez no está tan loco. Justo. Y yo les pongo a veces este ejemplo a los pacientes. Ahí es un videito y les explico. ¿Por qué le voy a ofrecer otro lente? ¿O por qué hay tipos de lentes? ¿O por qué le voy a incluso hacer a veces dos presupuestos y que usted escoja? Porque en ambos casos, o sea, yo les cuento así en la consulta, ¿no? Usted puede ver una película en el cine, HD, y yo la puedo comprar pirata. Vamos a ver la misma película y mañana si nos juntamos en un café, vamos a platicar de la misma película y así el monito llegó con un dragón y se los comió, etcétera. Pero uno la vio en HD y el otro la vio muy mal. Lo mismo es el abordaje con los lentes. Puedes darle más calidad de visión con un lente que con otro, y ahí es la diferencia en precios, en calidades y empezar a meternos en estas cosas. Esta es una imagen de varias cosas, no son todas, de las que podemos estudiar para ver calidad de visión. No quiero decir que se pongan a estudiarlas o que alguien se ponga a verlas, pero sí como que estar al pendiente de que hay más cosas y hay que estar al pendiente de algunas, y que por qué algún paciente va a estar insatisfecho después de su cirugía, o al revés, cómo prevenir que esté insatisfecho. Regresando al tema previo de cirugía refractiva, a mí me tocan varios pacientes que vienen buscando un retoque o buscando que no están tan cómodos, porque cuando se operaron no consideraron, por ejemplo, la pupila, como vamos a platicar ahorita. Si la pupila es más grande que mi zona de evaluación, el paciente de noche va a tener una graduación totalmente diferente a la de día. Y lo mismo pasa con los lentes premium. Y viene este tema que se vuelve así como muy escabroso, que en la carrera dices, ah, caray, ¿de qué me están hablando? Yo también la primera vez que lo leí dije, ¿qué es esto? ¿De qué trata? Pero la idea es hacerlo más fácil e irnos a lo que sirve.
Y existe esto, que es esta imagen que se llama polinomio de Zermike, que es cómo las aberraciones se van representando en esa forma es esquemática, pero se representa también matemáticamente. ¿Y qué es lo importante aquí? Que existen unas que se llaman de bajo orden, que son las que están en el cuadrito rojo de arriba, y otras que se llaman de alto orden. Ya, es todo. La diferencia es, las de bajo orden se corrigen con lentes, y las de alto orden no se corrigen con lentes. ¿Cómo? Si yo a veces les pregunto, ¿cuál es la aberración más común? Y dicen, no, pues quién sabe, es que yo no sé de aberraciones, yo no conozco. Las aberraciones más comunes es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Pero siempre las hemos como conocido como defectos refractivos o como con otro nombre, pero siempre hemos estado hablando de algún tipo de aberración, ¿no? Ya en otros casos está el coma, está la aberración esférica, que son las que están en el centro abajo, son de alto orden y incluso algunas se utilizan para hacer lentes multifocales o EDOF. Entonces aquí lo importante es, hay de bajo orden, hay de alto orden y las de alto orden no se pueden corregir con lentes. Y es un porcentaje no despreciable, ¿no? Un 15%. Este es el paciente que no lo puedes llevar al 20/20 a pesar de que su cristalino, su retina, su mácula, todo está bien. No llega al 20/20. Ok. Ejemplo, un queratocono es un tipo de coma que es un tipo de aberración de alto orden. Ejemplo, si tuvieras una cicatriz corneal y te la pusiera irregular, tendrías aberraciones de alto orden. Algunos con queratotomía radiada también, ¿no? Te dan Exacto. aberraciones. Las radiadas. O hay pacientes que solo por su córnea, si su pupila es demasiado grande, abarca más errores, digamos, en la córnea. Entonces no está tan cómodo. Ya, claro. Esta siempre la pongo porque me llama la atención. Cuando lanzaron el telescopio Hubble al espacio, mandó unas imágenes, ahorita se las pongo, un ejemplo, como medio borrosa, medio mal hecha, y se preguntaron por qué, si se esperaba imágenes de mayor calidad, estamos recibiendo este tipo de imágenes malas. Y matemáticamente corrigieron la aberración esférica, que es un tipo de aberración de alto orden, y las imágenes mejoraron mucho. Y esto también incluso a veces lo uso con los pacientes o en algunas clases para explicarlo, ¿no? ¿Por qué me está vendiendo un lente más caro? ¿Por qué me tengo que poner este que hace más cosas? ¿Por qué me tengo que poner un escleral si yo medio veo bien con mi lente de contacto normal? Y este es uno de los ejemplos más claros. Vean la imagen de la izquierda, sin corregir las aberraciones cuando las mandó el Hubble, y la de la derecha cuando se corrigieron. Entonces, mismo ejemplo que la película. Yo veo la galaxia en las dos, pero ¿cómo quieres ver la galaxia, no? Y así le explico a los pacientes cómo quieren ver el mundo y con eso hasta es un tipo de marketing, no sé, de decirle, este lente te va a dar mejor calidad de vida. Claro. Y aquí viene algo de cómo se aplica esta aberración en cirugía de catarata. Tú tienes una aberración esférica en la córnea, que más o menos es de más 0,27. Y tú tienes una aberración esférica en el cristalino, que esa va cambiando con la edad. Cuando estamos chiquillos es de menos 0,25, pero conforme se va haciendo la catarata, esta aberración esférica ya no existe o ya no se compensa y prácticamente es cero. ¿Qué tiene que ver la aberración esférica? Que para tener una calidad de visión buena, se ha visto que hay que llevarla entre 0 y más 0,10. Ya cada vez se está estudiando un poquito más y hay artículos que dicen que no tiene tanta importancia, otros que sí. Hay una discusión con eso, pero todavía se acepta que es importante echarle un ojo para los lentes premium, ¿no? O cualquier lente popular. Y esa tablita que pones ahí de los lentes es como la aberración esférica total que te van a generar al término de la cirugía. Correcto. No, es la aberración esférica del lente. Ya. Entonces, la o corneal. Sea, como si fuera la del cristalino, ¿no? Exactamente. Exactamente. El objetivo, ¿cuál es? Que tú busques compensar la corneal con un lente. Ejemplo. No olvidar el número mágico, que es, tengo que llevar la aberración esférica a 0, en total. Okay. Si mi córnea yo no la voy a modificar su aberración esférica en mi cirugía, siempre voy a tener el más 0,27, o el número que tenga mi córnea, pero supongamos que es más 0,27.
Yo al quitar el cristalino y dejarlo en afaquia unos momentos, tengo 0. Entonces solo tengo positivo de un lado más 0,27. Sí, y tienes 0 del cristalino, ¿no? Y la idea es que la Exacto, suma entre ambos te dé 0, ¿no? O correcto. ¿Qué lente le más 0. pondrías? A ver, de estos que estás poniendo, pues yo le daría el que te dé un poquito de más negativo, ¿no? En teoría. Correcto, O sea, que esté más cercano al 0, por así digo, más lejano del 0, ¿no? exacto. Pues por ejemplo, a este paciente yo le pondría pues estaría entre un Technis, ¿no? De -0,27 o un Human Optics Aspira de -0,20 aproximadamente, ¿no? Que puede ser. Justo, exacto. De hecho, el Technis actualmente es el lente con mayor aberración esférica negativa, que es menos 0,27, y justo es el que en este ejemplo te llevaría al 0. Mm, Pero por eso también un IQ es bueno, porque te lo lleva a más claro, 0,7. y claro, sí, ¿Cuál? en total la diferencia, ¿no? O sea, Exacto. estaría en el rango del más 0,10, pues. Exacto. Ahora, Mm, ¿qué pasa? Existen los lentes esféricos. Los lentes esféricos no tienen esta asfericidad. Entonces tienden a tener 0 o incluso números positivos. ok, Entonces, si yo le pongo un lente esférico, le dejo la aberración esférica que ya tenía el paciente. ¿Es malo? No. Depende qué estés viendo con tu paciente y qué quieras lograr. Como les comento, entre más te clavas con esto, empiezas a ver, por ejemplo, si mi pupila no es tan grande, está ligeramente estrecha y está en cierta zona donde la aberración esférica no le pega tanto, un lente esférico le queda perfecto y la cirugía cuesta menos. Si la pupila está más grande, tal vez ahí sí le conviene un asférico. Entonces ya empiezas a jugar con ciertas cosas en la toma de decisiones, pero eso ya es un poquito ok, más más complejo. complejo. ¿Qué es importante también? Y eso nos va a empezar a tocar a todos, yo creo que en los siguientes 10 años, pero ya está pasando, ¿no? Todos los pacientes que tienen cirugía refractiva se ve modificada su aberración esférica. Los miópicos, los LASIK miópicos, esta aberración esférica se hace más positiva. Ejemplo, si yo tengo más 0,27 y le hago un LASIK miópico, puede ser que si le hago un estudio me lo encuentre con más 0,35, más 0,40. Claro, o sea, porque se achata más la córnea, ¿no? O sea, por eso es que decimos que a veces ponemos un lente que está como infraestimando, ¿no? La protuberancia corneal, por así decirlo. Correcto. Entonces, justo ahí es a un LASIK miópico, o sea, como que se quede esta regla por ahí escrita o no sé, en el aire. A un LASIK miópico yo le tengo que poner un lente asférico forzosamente. Bueno, idealmente. Cosa contraria, si yo le hice un LASIK hipermetrópico, la aberración esférica del LASIK hipermetrópico se hace más negativa. No quiere decir que ese más 0,27 se vaya a menos 0,27, pero tal vez lo tenga en más 0,05, por poner un Entonces ejemplo. ahí poniéndole un lente positivo, pues te da un mayor balance, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, justo, ya tú lo resolviste. Ok, justo. Oye, Entonces, y todo esto de los lentes, digo, viene con cada lente, o sea, ¿qué tipo de aberración esférica residual te da? fíjate que en el brochure normal no siempre está, en algunas marcas sí, en otras no, pero Ok. justo por eso están esas tablitas por ahí. Pero se lo puedes preguntar Al a tu distribuidor, pues, del distribuidor. lente, o sea, dime qué aberración esférica me da este lente, ¿no? Para Exacto. tener un El cálculo de... consejo de inicio es pregunten si son esféricos o asféricos. Si es Ok, asférico, va a estar negativo. Y ok, si es esférico, o está medio en cero, más cercano a cero, o incluso poquito positivo. positivo. Ok, Ajá. excelente. Incluso en precio, los esféricos son más económicos. Que los asféricos, ¿no? Sí, Exacto. claro. Ok. Ahora, otro punto del que me gustaría hablar, digo, no es ningún comercial con la marca, pero está muy interesante esto, se llama MTF, que es otra forma de medir temas de calidad de visión, y compara sensibilidad al contraste contra agudeza visual. Y aquí lo que me gustaría que vean es, en esta diapositiva, es la línea azul que te entrega este estudio, te dice dónde está viendo el paciente cuando no tiene lentes, no tiene ninguna corrección, no lo has operado, ¿no? Es dónde está viendo. La línea verde es a dónde tendría que llegar o dónde es el ideal. O sea, la verde es la meta. Y la Ujú. línea rosa
lo que te dice es, si yo le pongo lentes normales, ¿qué tanto voy a acercarme a la verde? O sea, la azul sin lentes y la rosa es cuando yo le pongo lentes. Entonces, en este ejemplo, si se dan cuenta, no hay mucha diferencia entre la azul y la rosa. Sí, no. Pero sí hay mucha entre la rosa y la verde. O sea, quiere decir que algo me falta para yo llegar a que ese ojo vea muy, muy bien. ¿Qué es eso que me falta? Corregir aberraciones de alto orden. Ejemplo, no sé este caso que tenga, pero puede ser que yo tenga una cicatriz o tenga un queratocono, algo que me genere aberraciones en la córnea. Si yo solo le pongo lentes, no me va a mejorar mucho. O si yo solo lo opero de una cirugía refractiva convencional, no va a haber gran cambio, gran mejoría. ¿Qué puedo hacer? Si le pongo un escleral, le corrijo las aberraciones de alto orden. O si le hago un tratamiento refractivo topoguiado, tal vez le mejoro estas aberraciones y esta línea rosa se acerca más a la verde. Claro, ok. Y también las aberraciones se pueden representar en un mapa que se llama PCF, que arriba a la izquierda está el ideal, de hecho apenas si se ve porque es como un puntito de un láser, y luego las aberraciones se van empalmando entre ellas. Ejemplo, dos pacientes pueden ver 20-20, pero el de arriba tiene mejor calidad de visión que el de abajo, porque el de arriba solo ve un puntito. El de abajo es el típico paciente que ve 20-20, pero está quejando de que de noche no maneja bien por las luces, porque tiene ciertos halos. Un paciente también con glaucoma que tiene una sensibilidad al contraste alterada. Cualquier patología que te altere sensibilidad al contraste. Entonces, aquí tú le puedes explicar al paciente por qué requiere unos lentes con un filtro amarillo que le mejore la sensibilidad, o por qué requiere un lente especial, etcétera. Y se entiende mucho mejor, ¿no? Claro, y eso de las aberraciones, tú normalmente en tu práctica diaria, ¿con qué las mides? O sea, ¿qué le pones tú al paciente o cómo te das cuenta solo con el OPD o con la topografía corneal o les haces además alguna prueba, un test visual? Realmente, o sea, si ya sé que tiene un queratocono, alguna alteración corneal o incluso interna por algo, se las puedo ir explicando así como lo hemos hecho ahorita, ¿no? Sin mucho Ajá. estudio. Si por algo tengo el acceso al OPD o a una topografía, a un aberrómetro, se lo hago. O si es un paciente que ya viene conmigo, veo que todo está entre comillas bien, pero sí noto que se queja, por ejemplo, destellos de luz, que aunque ve el 2020 no se siente contento, que de noche se queja de visión, sí prefiero mandarlo a hacer un OPD para que me vea tanto aberraciones como pupila. Ok, ok. Y este es un caso de la pupila. Que el OPD no es lo mismo que una topografía, o sea, una topografía no te da un OPD, ¿cierto? Exacto, no. El OPD es como un equipo muy específico que sí te hace una topografía, pero por discos de plácido. Ok, Se complementan, pero sí es diferente. ok, De hecho, igual, algún día podemos hacer una clase solo de OPD. ok, También nos hace un equipo con el que estoy familiarizado, pero sí es diferente hacer la topo sola. excelente. Ese es un ejemplo justo de una imagen del OPD. El OPD te da dos refracciones. Una en condiciones de la pupila fotópica, que es la de arriba, la que dice menos 0,50 con menos 0,50, y te da una segunda que te la da en condiciones mesópicas, o sea, baja la luz al hacer la toma y te da la nueva refracción. Y este es un ejemplo claro y muy común, o sea, mucho más común de lo que creen, yo creo que por lo menos un paciente diario de la consulta, que de día ve muy bien, pero de noche ven a cuánto se va su refracción, ¿no? Claro. Entonces, de día no usa lentes, pero de noche ya requiere lentes. El típico que dices que de noche no veo para manejar, no me gusta estar en lugares oscuros o no salgo porque no veo. Ujú, ujú. Llega a pasar. Y por ejemplo, esto del OPD, ¿tú recomendarías hacerlo también en pacientes para LASIK o no es tan indispensable como para lentes intraoculares? Buenísima pregunta. O sea, no específicamente el OPD, pero el dato que te da de la pupila, o sea, tiene varias cosas de ventaja. Una, la pupila. O sea, puedes tenerle el dato de las dos pupilas. Entonces tú sabes al programar tu cirugía qué diámetro de pupila le vas a poner al equipo. Okay. Estamos muy acostumbrados a ponerle 6.5, por ejemplo, que es como el estándar. Pero si yo estoy operando a un paciente con una pupila de justo de 6.7, ya no estoy abarcando la zona. Y si aparte se me descentra poquito, peor. Ya.
justo. Entonces yo puedo personalizar más el diámetro que corrijo. ¿No se acuerdan que en la primera clase hablamos de la pupila, de que podíamos sumarle 2.5 para saber más o menos en cuánto estaba de noche? Sí, Este es un exacto. valor bastante arbitrario, no es como algo fijo. Y esto ya te Ah, lo da con números, literal, ¿no? ¿A exacto, cuánto queda de noche y qué graduación te da de noche también? ahora que he tenido el OPD, intento hacer como ese análisis de si le sumo 2.5 al penta, que también ahí me lo trae el paciente, y veo el OPD, no coincide siempre esa suma de 2.5, a veces se pasa, o sea, son pupilas bastante grandes de tarde-noche, y se pasa del valor que yo le había calculado por Pentacam, ¿no? Entonces eso hace que sea más, no peligroso, pero que tengas más pacientes disconformes. Claro, Ujú. claro, claro. Ahora, hay unos autorrefractores que te dan como un patrón en Cernic, así le llaman, ¿no? No es lo mismo que esto de OPD, ¿verdad? Para ver las aberraciones. Es algo Mm, distinto. Es como un mapa topográfico más sencillo, por así decirlo. sí, habría que verlo, pero si es el patrón de Cernic y trae la pirámide o trae valores, por ejemplo, que diga aberración esférica y un número, o sea, como valor, pues debería ser un aberrómetro en teoría y sí está bien, pero es diferente la forma en Ok, la que lo ok, expresa. perfecto. Y ahora sí, yo sé que apenas vamos con esto, pero es como importante entender esto de las aberraciones. Sí, claro. Eh, la clasificación de los lentes es bastante compleja. De hecho, todavía el doctor Joaquín Fernández de No se España, que es ponen de de los que está acuerdo. más clavado en esto, sale un lente y busca dónde ponerlo, ¿no? O sea, ahí se vuelve loco viendo dónde lo pone. Yo, para mis clases, para mí, para mis pacientes, yo lo clasifico en tres o cuatro. Monofocales, EDOF o multifocales. Y se acabó. Ujú. Ya por ahí yo sé que están, ahorita vamos a ver las cosas parciales. Y de los tres existen lentes tóricos. Entonces, también algo que yo como que opino es que tórico no es igual a premium. Tórico es le estás Claro, quitando el astigmatismo, pero no significa que ya sea una cirugía per se premium o que le estés ofreciendo a un paciente tal vez algo exageradamente diferente. ¿Por qué? A veces hacemos cirugías en cataratas no tan duras, por ejemplo, un paciente que ve 20/60, pero no le quitas el astigmatismo y después el paciente sigue viendo 20/60. Entonces yo creo que buscar corregir el astigmatismo en la mayor clase de los casos, perdón, la mayoría de los casos que tengamos, sería como el vale la ideal a pena. tratar, ¿no? Sí. Claro. Incluso yo en la computadora, en la pantalla, tengo dos imágenes cuando le explico esto a los pacientes, porque una le digo, así es si usted se pone el tórico y así es si se pone solo el monofocal. Y saca, pues también voy a ver borroso con el otro. Sí, correcto. Con los lentes va a mejorar, sí, pero podríamos de una vez hacer el intento de ponerle el otro. Y ahí hay varias frases. Por ejemplo, yo les digo, prefiero que se espere 1, 2, 6 meses más y complete el cachito de diferencia con el tórico, que no es tan grande la diferencia, pero se ponga el tórico. Y hay otros doctores de amigos que he conocido, por ejemplo, había uno de otro país que comentaba, cuando yo veo que el paciente tiene la necesidad de tórico, ni siquiera le doy la opción del monofocal. O sea, yo le digo, usted necesita este y se acabó. O sea, no le da un precio diferente o le maneja de que tiene dos opciones ni nada, ¿no? Pero bueno, es otra población. Claro. Entonces, entre los monofocales y los EDOF hay muchos tipos. De hecho, ahorita voy a meter por ahí los monofocales plus. Y entre los EDOF y los multifocales, o el concepto que tenemos de multifocales, también hay muchos tipos. O sea, hay EDOFs que se parecen más a los multifocales, hay EDOFs que se parecen más a los monofocales, o viceversa, hay multifocales que se parecen más a los EDOF. Y aquí es cuando la casa comercial, según lo que tiene pensado y contemplado y por marketing, busca dónde acomodarlo. No, Claro. es que el mío sí te genera halos, pero ese DOF, entonces no te hace esto. O este lente que sacamos no te da tan buena visión cercana, entonces lo metemos como EDOF. O lo van acomodando, ¿no? Un poquito. ¿Qué es lo importante aquí? Ver rápidamente las diferencias. Los monofocales son baratos, tienen muy buena calidad de visión y te dan buena visión lejana. Pero la visión intermedia y cercana no es buena, en general, si tú lo calculas a cero.
Los EDOF te dan buena visión lejana intermedia, la cercana no están hechos para esa, tienen, entre comillas, buena calidad de visión, sí, un poco menos que los monofocales, pero tienen buena calidad de visión. Y hay unos más económicos y unos más caros. Y los multifocales te dan las tres distancias, normalmente son más caros. Yo sé que por ahí va a brincar alguien y va a decir, no, sí, pero yo tengo uno de la India que cuesta menos. Sí, también existen, pero a los que estamos acostumbrados en el mercado mexicano, eh, tienden a ser más caros. Generan disfotopsias, y este lo pondría entre 10,000 comillas, porque depende de una buena selección de paciente, que es de lo que vamos a hablar. Y tienen también baja sensibilidad al contraste. Entonces aquí empezamos a jugar con que, ok, si mi paciente tiene glaucoma, le pongo un multifocal. Sí, hay estudios y hay doctores y todo que dicen que sí, pero de ahí a que yo lo recomiende como una práctica, no tanto. Yo soy un poquito más conservador, prefiero ponerle un mono plus o un monofocal y todos contentos, ¿no? Yo también a veces le explico a los pacientes, porque a veces pasa al revés, llega alguien exigiendo la visión multifocal, y les explico que si hiciéramos una pirámide de importancia y de supervivencia, lo más importante primero es ver de lejos, ¿no? Y no tanto el cerca, o sea, eso queda en un segundo término. Yo sé que sí es incómodo los lentes, que es un gasto y todo, pero no es para todos los pacientes tampoco. Y justo de aquí parte de lo que podemos empezar a personalizar. Y después entran los monofocales plus, que a mí me gustan también bastante por todo lo que se puede hacer con los pacientes y las ventajas que les dan. Claro. Igual, importantísimo recordar el tema de la edad. Entre más joven, y tú aquí no sé qué nos puedes comentar, pues el riesgo del desprendimiento de retina solo por la cirugía de catarata es un poco más alto. Uh-huh. Y obviamente entre más viejo, el riesgo es menor. Entonces también, o sea, no es, ya llegó el paciente, tiene lana, se quiere operar, hagamos la cirugía, ¿no? Sino evaluar bien también el riesgo a futuro. Claro, sí, está bien descrito eso del riesgo de desprendimiento de retina y también por ahí hay algunos artículos que te comentan sobre el riesgo de que todo el cuerpo completo, pues, del lente, con todo y bolsa, haya un riesgo mayor de que se vaya para atrás, eventualmente, o sea, de que se Ok. luxe el lente o que se disloque completamente todo el cuerpo ahí de la bolsa, ¿no? Con todo y el lente. En realidad, pues mira, en jóvenes, eh, depende qué le vayas a hacer. O sea, yo, por ejemplo, he tenido pacientes que, por ejemplo, son diabéticos, muy mal controlados, que tienen, pues, andan entre los 30 y tantos, casi 40 años, que obviamente no tienen una catarata, pero la cirugía que tú les vas a realizar per se, que es una vitrectomía, y que es una cirugía que requiere mucha maniobrabilidad, digamos, dentro del ojo, te va a condicionar que pongas en mayor riesgo que le des un golpe al lente, al cristalino, y que eventualmente desarrolle una catarata y lo tengas que reintervenir. Y en segundo lugar, pues la mayoría de estos pacientes les vas a dejar silicón o les vas a dejar gas y te van a hacer una catarata sí o sí, hasta por el simple hecho de ser diabéticos. Entonces, yo la verdad en estos casos, muchos me dicen, pero ¿por qué les haces facovitre? Le digo, es que ese cristalino ya no sirve, o sea, ese cristalino digamos que ya lo damos, ya se perdió, digámoslo así, porque Ajá. eventualmente se lo va a tener que quitar en máximo 6 meses, un año. O sea, no les dura mucho. Y muchos pacientes no te toleran una segunda intervención en el sentido económico y también en el sentido sistémico por control que traen. O sea, están con insuficiencia renal, hipertensos, entonces es una oportunidad para que les puedas tratar de resolver todo de golpe lo mejor que puedas, ¿no? Obviamente hay sus excepciones, pero la mayoría de estos casos, pues yo sí no escatimo tanto en quitarles el cristalino porque sé que no lo van a ocupar. Claro que si es un paciente mucho más joven, 30, 32 años, pues trato al máximo de que no se le toque el cristalino y no se lo voy a quitar porque también les estás quitando lo que se llama acomodación, que pues sí les afecta en calidad de vida de alguna forma, ¿no? Correcto. Eh, pero en un paciente así normal, que no le vas a hacer no le vas a hacer una cirugía de retina, o sea, no va a hacer una vitrectomía, ni de chiste quitarle, hacer una facorefractiva antes de los 40. O sea, es más, yo incluso no sé tú qué opines, pero yo creo que un paciente incluso por abajo de los 50 tampoco. O sea, yo me esperaría hasta arriba de 55, 60 años para considerar como algo mejor candidato a una cirugía facorefractiva. Y tiene un poco de sentido lo que dicen del riesgo de desprendimiento de retina y es un poco obvio porque en los jóvenes realmente la licuefacción vítrea es un poquito más, no hay tanta licuefacción vítrea, a menos de que sea un paciente con miopía alta, que por ende ya es riesgo de desprendimiento de retina, ¿no? Pero en la licuefacción vítrea, pues digamos que en jóvenes el vitrio sí te ayuda como sostén,
¿no? Porque no está el famoso desprendimiento de vitrio posterior y demás. Entonces, realmente con la turbulencia que tú generas con la fluídica de una cirugía de FACO, pues sí induces de alguna manera un poquito de movilidad del vitrio que está más adherido y sí te puede predisponer a que hagas desgarros, ¿no? O que sea más propenso a un desprendimiento de retina. De ahí viene. Un paciente viejito que lo hace una FACO, pues ya el vitrio está licuefacto, la mayoría en su 80-90% ya traen un DVP, un desprendimiento del vitrio posterior, pues ya lo que pasó de tracción o no pasó, digamos que pues ya, ya se liberó o hay mucha menos probabilidad de que se haga por la misma cirugía de FACO, ¿no? Entonces, por eso es que yo, desde mi experiencia como retinólogo, no lo recomendaría. Sí me han llegado casos horribles donde les han hecho facorefractivas a pacientes jóvenes de 30 a 35 años y sí llegan con desprendimiento de retina, un caos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, no lo recomendaría a quien nos escuche. No, no lo hagan. Sí, de hecho igual, o sea, yo en mi práctica prefiero arriba de 50, 55, como comentabas, para hacer una facorefractiva. E incluso pido, o sea, a veces le pido a algún amigo retinólogo echarle un ojito completo para ver cómo está, le pido un OCT para ver que también no tenga todavía, hay Justo. alguna zona de adherencia y todo. Y obviamente le comento al paciente por qué más estudios y todo lo que implica esto, porque si no, más jóvenes no. A menos de que, como siempre, ¿no? Que sí tenga una catarata real. Sí, que no toque eh, otra más que pues lo tengas que operar. Exactamente, exactamente. Y ahí sí, ya pues, si esa parte buen candidato a un lente especial, pues también, ¿no? Pero sí, de Sí, inicio no. fíjate, eso que comentabas del OCT, yo sí lo recomendaría, no, no por ser retinólogo, lo recomendaría a todos los pacientes que les vayas a hacer o que tengas pensado hacerles una facorefractiva, siempre hazles un OCT porque ya me han tocado, digo, no, afortunadamente creo, no pacientes míos, ¿verdad? O sea, digo afortunadamente porque pues tampoco es bueno, ¿no? Que me lleguen, porque luego no sabes cómo resolverles el show, pero sí me han llegado varios pacientes que incluso los han operado de Vivity, por ejemplo, ¿no? Y sin afán de ser fan comercial de Vivity ni nada, ni decir nada en contra de la casa comercial, pero pues ya ves que muchos te lo venden como no es un multifocal, es un EDOF, ¿no? El Ajá. Vivity. Entonces, ese sí lo puedes poner en pacientes que tengan leve alteración macular, bla, bla, bla. No, no es Ajá. cierto. Sí, La no. verdad es que no es cierto. Pues muchos obvian esto de hacer el OCT por protocolo prequirúrgico. Yo creo que a lo mejor en un paciente que evidentemente le estás viendo que su mayor problema es una catarata, pues no tiene caso que le hagas muchas veces un OCT. Sabes que gran porcentaje del problema visual es la catarata, no, no otra cosa. Incluso la misma catarata quizás no te permita diagnosticar muchas más cosas, ¿no? Exacto. Pero en un paciente de facorefractiva que le ves la retina clarita, ¿no? Y que le puedes hacer un OCT y te va a salir la imagen súper nítida y súper bien. Ya me han tocado pacientes que vienen, es que me operaron de VVT, me prometieron 20-20 lejos, 20-20 de cerca. Yo la verdad no veo de noche, estoy hasta el gorro porque pues antes sí podía manejar de noche y ahora ya no puedo con mi VVT, ¿no? Entonces veo a todo dar en mi casa cuando no salgo, pero cuando manejo ya me da miedo manejar porque no veo nada, ¿no? Tengo un chorro de disfotopsias, veo las cosas mal y resulta que les das un OCT y muchos clínicamente no traen una alteración macular, pero traen por ejemplo, adherencia vitreomacular muy leve, ¿no? O sea Ok. que apenas el vitrio está empezando a levantar la mácula y eso está generando ligera distorsión ahí anatómica de la mácula y pues eso les está produciendo todo el problema, ¿no? Entonces dices, pues ahora cómo te trato la adherencia vitreomacular ¿Qué sin le quiero operar. decir? O sea, ahí tampoco tú puedes entrar solo a quitar eso, ¿no? O sea, Exacto, o no, sea, no hay con un una paciente que indicación ve de día real a si día. la mácula está bien bonita y todo, pero el vitrio está empezando a jalar porque es parte de su proceso, digamos, degenerativo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues a ver, si le has hecho un OCT antes, pues le dices, traes esto, mejor no te pongo el Vivity, porque si le hubieras puesto un monofocal, estaría feliz el paciente, ¿no? Independientemente de eso. Correcto, correcto, Sí, correcto. Sí, entonces o sí, sea, justo es recomendación. como decía al principio de la plática, o sea, no es, si trae lana, le puedo poner, ¿no? Hay que ver si es buen candidato, ¿no? Sí, exacto, Y justo. justo también esta parte que comentabas de la vitrecto que después te puede llevar a catarata, también, o sea, como segmentólogo, cuando te toca el vitrectomizado, o sea, porque tal vez tu paciente ya después no se opera contigo o es del sistema público, no sé, tú no sabes cómo está, si no puedes hacer muchos estudios o algo, cómo está atrás, la fluídica se comporta un poco diferente, Ujú. Sí, etcétera. hay Entonces, más probabilidad que se te rompa la bolsa. exacto, exacto. Entonces Sí, no se es lo vuelve más. mismo, no es lo mismo. Entonces yo por eso sí prefiero en todo paciente que lo dejo así como resumiendo desde mi experiencia como retinólogo, que va a necesitar sí o sí más adelante. Le estás comprando 6 meses, realmente no le compras mucho de que no le vayas a hacer la FACO.
Claro. quítasela de una vez, ¿no? O sea, ya hazle todo de una, porque creo que es lo más conveniente para este paciente en particular, ¿no? Hay otros casos que obviamente no, hay ciertos desprendimientos de retina reumatógenos, ¿no? Por ejemplo, que es un joven de 30 y tantos, a lo mejor le vas a hacer un cerclaje, le vas a hacer una vitre. Yo creo que si el cristalino te lo permite y puedes ver claramente todo, no se lo quites. O sea, mejor espérate, porque incluso si vas a hacer una catarata, pues ahí sí te ayuda, que si la retina ya está pegadita y demás, y con la miopización que ejerce el cerclaje, hasta le puedes hacer un mejor cálculo de lente para darle una mejor cirugía facorrefractiva Exacto, en ese momento, ¿no? exacto. Pero sí, o sea, digo, yo no estoy en contra de hacer, más bien estoy en contra de hacer facos en pacientes jóvenes por mera cuestión facorrefractiva, 100%. Sí, O sea, no lo recomendaría. sí, igual no me acuerdo si fue en la primera sesión que comentaba de que pues, a veces el corneólogo le ve cara de láser a todo, ¿no? Y Sí, el segmentólogo le ve cara de lente intraocular a todo. Entonces, no importa la edad. Yo digo, o sea, es un decir, sí, sí, sí. pero a veces pasa así. Y justo es de el viejito de 60 años saliendo ahí de láser ocular del femtolasi, quizá caray. Y al revés, ¿no? Ves al chavo de 30 años que sale Sale de con la su catarata. facorrefractiva, ¿no? Con su lente premium. Exacto. Entonces, más ahí Sí, cuidado. de caray. Este son números a considerar para la cirugía facorrefractiva. Ejemplo, ahí la primera en la pupila, el signo es al revés. De preferencia, diámetros pupilares mayores de 2.5 milímetros. Esto sobre todo en los lentes que manejen algún tipo de anillo, desde DOF, como mencionabas, BBT. De Ujú. preferencia que sean pupilas arriba de 2.5 y que tampoco de noche sean muy grandes, de preferencia abajo de 6 milímetros. En esto hay que considerar el diámetro de la óptica y demás, pero sí, o sea, más o menos este rango es el adecuado para que esté un paciente contento. Si yo tengo una pupila muy pequeña, me puede estar agarrando una zona que está hecha de lente solo para visión lejana o cercana y no me va a estar dando el beneficio del otro lado. Ujú. Y si está demasiado grande la pupila, me va a rodear la óptica y en ciertos momentos del día o de la noche la graduación va a ser muy diferente. Ok. Aparte, me regreso un poquito. Algo que yo no hago mucho, pero es como el común, cuando se ofrecen esos lentes, se le ofrece como que te voy a corregir todo y vas a estar perfecto. Yo siempre, tanto en refractiva como en facorefractiva, e incluso en catrata, bajo un poco la expectativa, aunque yo sepa que voy a ofrecer un poco más. Claro. Nunca hago lo contrario, de ofrecer más y ver si, Y ver si sabiendo que pega. tal vez menos, ¿no? Claro. Entonces, eso me ayuda a que tenga este rango de error, entre comillas. Y, por ejemplo, en la yo les digo, no es para que dejes de usar lentes al 100%, es para que seas independiente de ellos en un 90%. Pero puede Ujú. ser que para leer, para alguna cosita, los requieras. Lo mismo pasa acá. No les digo, nunca vas a usar lentes otra vez. No, les comento. Puede ser que en cierto momento de trabajo, de las letras chiquititas de las gotitas, etcétera, use sus lentes, pero ya tu celular, si vas a una fiesta, el menú de un restaurante, no los vas a usar. También como Claro. que el paciente, ahí le mido incluso qué tanto es personalidad tipo B, que es la que se recomienda, ¿no? Para estos pacientes. Si dice, no, sí, doctor, no hay problema, lo entiendo, yo nada más hago esto, aquello, a la señora que diga, ah, no, a mí me deja perfecto o no me opero. Ya desde ahí le dices, no, 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 y se lo mandas a tu peor enemigo, ¿no? Claro. Entonces, por ahí va. Sí, exacto. Esos son los que no hay que operar, de eso, al menos. Ahora, el siguiente punto es la aberración corneal total. Ahorita en los mapas les enseño dónde se ve. Lo ideal es que esté abajo de punto .300 micras, pero de hasta punto .500 se está aceptando. Esto para lentes multi. Para EDOF es un poquito más tolerable y para monofocales plus todavía más tolerable. Ok. El tema de la aberración esférica, lo ideal es que esté abajo de 0.100 y también vamos a ver unos mapas que se llaman de distribución de potencias, que es cómo pasa la luz a través de una córnea, si se comporta como monofocal la córnea o como multifocal. Solo para ir avanzando, si yo tengo una córnea multifocal porque tiene varios puntos donde la luz pueda dispersarse, y yo aparte le pongo un lente intraocular multifocal, estamos generando como doble problema o doble situación de multifocalidad. Mi Ok. córnea ideal debe ser monofocal o no multifocal para que entre o converja toda la luz a través de la córnea. Ahorita lo vamos a ver. Ok.
Y otra cosa muy importante es ver, y cada vez más importante, la relación entre la cara anterior y posterior. Hay un valor que lo ideal es que sea 82%. Todo paciente que tenga cirugía refractiva, anillos, radiadas, trasplante corneal, va a tener esta relación modificada y esto es importante, pero para el cálculo del lente ya más específico. Ok. Este es el mapa de distribución de potencias que está en el Pentacam. Tú así lo pides. ¿Me dan un mapa de distribución de potencias? El ideal es este, como no sé cómo se pronuncia el nombre de este rascacielos de Dubai, que es como una puntita y hasta arriba, ¿no? ¿Cuáles más los candidatos? Sobre todo el de abajo. Vean cómo la distribución de la luz se distribuye en toda la córnea, en todas estas dioptrías. Entonces, muy mal candidato para lente multifocal, porque la luz se va a estar distribuyendo a lo largo de todos los anillos del multifocal. Ok. Y sí, este mapa es muy bueno, o sea, tú desde pides el mapa y es muy visual, sabes si es bueno o no el candidato o el paciente. Ok. Y esta imagen tiene que ver, son algunos de los lentes más comunes multifocales, tiene que ver con lo que platicamos hace ratito de las aberraciones. Hasta abajo vienen las esfericidades, ahí también vienen los diámetros de las ópticas, viene algo que son ángulos alfa y kappa que tienen que ver con dónde se centra la luz, los diámetros de los anillos, esto sí es muy importante, este diámetro del anillo tiene que estar alineado tanto con la pupila como con el centramiento de esta, para que la luz pase exactamente por donde queremos que pase la luz, ¿no? Y ahora sí, este es el mapa de Cataract Preop, que es del Penta. ¿Qué tenemos que ver? Sobre todo el cuadrito que está abajo a la derecha. En ese nos vamos a enfocar ahorita. Ok. Voy a rayar un poquito. Lo primero es ver la SIMK y el Total Corneal Refractive Power. Estas son dos formas diferentes de medir queratometrías. Las queratometrías, así como resumen rápido, salen a partir de un índice de refracción, que en el caso de la SIMK es como si tú le hicieras un autorref. Todas las demás tipos de índice de refracción meten más variables. Por ejemplo, el índice de refracción de la cara posterior, el del humor acuoso, el de la cara anterior comparado con el de la cara anterior. Entonces te dan diferentes valores. Y aquí abajo viene el promedio. Si se dan cuenta, no hay gran diferencia entre uno y otro, y eso es bueno. O sea, el hecho de que no hay diferencia te habla de que es un paciente que vas a tener confiabilidad en su cálculo, hablando de queratometrías. ¿Qué pasaría si tuviera este paciente, por ejemplo, un cono, radiadas, posoperado de LASIK? Podría haber diferencia entre este y el otro, o sea, entre SIMK y Total Corneal Refractive Power. Si esa diferencia existiera, hay varias opciones. Por ejemplo, algo que hemos visto ahorita en el curso de Canabrava, puedes pedir un tercer equipo para tener otra medición. Si solo tuvieras estas dos opciones, la tendencia es vete por el que te lo está midiendo más completo, que te está considerando cara posterior y demás, que es el Total Corneal Refractive Power, o sea, el de la derecha. Ok. Ese es el que manda. Si son muy parecidos, usa el SIMK, porque la mayoría de los calculadores también están hechos para el SIMK. Hasta ahí ya vimos lo de las queratometrías. ¿Eso es en pacientes, digo, que les vas a considerar un lente premium o en pacientes que vas a considerar post cirugía refractiva, por ejemplo? Yo lo haría en pacientes post cirugía refractiva. Okay. Porque justo, o sea, a pesar de que tú le vas a poner un multifocal, le vas a poner un monofocal, pero en base a un cálculo que hiciste y buscarías hacer el mejor cálculo posible. Claro. Y igual, si pusiéramos una jerarquía de qué es lo más importante en el cálculo del lente, el número 1 es longitud axial, pero el número 2 es queratometrías. Y el error puede ser, aunque el error de la longitud axial por 1 milímetro son 3 dioptrías, y el error de las queratometrías es más o menos 1 a 1, o sea, si yo me equivoco en una dioptría de queratometría, corresponde a una dioptría en el lente, pero aquí puede variar más por el tema de haber tocado la córnea. Claro. Ahora, más abajo tenemos la aberración esférica. Aquí dice ESPH, que es de esférica, y aberración. Okay. Y aquí está el valor, 0.291. Habíamos dicho que lo normal es menos de menos 0.100. Entonces,
también hay un rango de aceptación. Lo ideal, menos de menos 0.100, pero puedes llegar hasta menos 0.300 y está bien el paciente, no hay gran problema. Y por último, acá están las aberraciones totales. Y ojo, esto es a 4 milímetros. Cambia si tal vez mi paciente tiene una pupila enorme de 7, ya no me está dando esa medida. Recordar que aquí el valor tiene que estar abajo de 0.300, estamos en 0.153, o sea, está bien. Importante igual, la relación de cámara anterior con cámara posterior, perdón, de elevación de córnea anterior con córnea posterior. El valor normal es 82%, en córneas que estén alteradas por cirugía refractiva este valor cambia. Entonces también está bien. Y aquí de paso tenemos la pupila. Pupila ligeramente pequeña, pero está arriba de 2.5. De noche no se va a ir extremadamente alta, entonces estamos bien. Y listo, ya con esto podemos analizar este mapa y ya podemos saber si es buen candidato o no multifocal por este mapa. Sus IMCA son parecidas, bien. Su aberración esférica está dentro de rangos, poquito afuera, pero está dentro de lo normal. Y recordar que esta yo se la voy a compensar con el lente que ponga. Claro. Aparte, las aberraciones totales están bien, su relación anterior-posterior está bien y su pupila está bien. Buen candidato. No pasa nada. Y este es el mapa de distribución de potencias. Por lo que platicamos, es un muy buen mapa. Entonces, si hacemos un análisis completo, el mapa de Cataract Pro bien, distribución de potencias bien, ya platicamos con el paciente, que es muy importante eso. Conocer al paciente, ver personalidad, ver qué necesidades tiene, porque puede ser, repito, como al principio, yo le estoy ofreciendo el mejor lente multifocal para que él vea las letras más chiquitas de los contratos, pero él solo quiere jugar golf. Entonces, ¿para qué hago esta parte, no? Y no tiene problemas con usar tal vez poquita grabación de cerca o su grabación de cerca. A ver, entonces quedamos que lo primero que teníamos que ver era la relación entre la CIMCA, ¿no? Y el poder corneal total, ¿no? Eso es lo primero. O sea, no debe de variar. Ahí sí no recuerdo exactamente cuánto dijiste que no debía de variar entre uno y otro, entre la CIMCA y el poder corneal total. 0.5 ideal. O sea, no debe haber una diferencia mayor a 0.5. Entonces, por ejemplo, aquí el promedio es 42.3, 41.7. O sea, en teoría sí varía, ¿no? Más de 0.5, entonces ahí un tachecito, ¿no? Exacto. Luego nos vamos al el poder total esférico, ¿no? Ahí está, ok. Habíamos dicho que no se debería, bueno, ahí hay como varios que te dicen menor a 0.100, pero que puede llegar hasta 0.300 y está bien, ¿no? Y él está en 0.055, ¿no? Si alcanzo a leer bien, a lo mejor ya necesito mis progresivos. Entonces creo que ahí está bien, ¿no? Ese palomita y luego el poder total del cilindro, ¿no? Que ahí sí no se debe pasar de 0.300 y está en 0.158. O sea, también, digamos, está... Esto cuando alguien vea o ustedes vean que dice RMSHO, okay, se refiere a aberraciones, primero. Okay. Entonces, RMS, ya piensan que están hablando de aberraciones, okay, y en este caso se refiere a la aberración total, ¿no? Poder de aberración total, que sí no debe ser mayor a 0.300, ¿no? Y exacto, pues, digamos que sí está bien. Exacto. Ok. Y ahí el astigmatismo, bueno, la relación entre la córnea anterior y posterior debe cumplir no más de 85%, ¿no? Habías comentado. O sea, que no exceda el 85%, entonces está 82, perdón. 81.3, pues digamos que está bien. Fíjate, aquí sí son rangos como más chiquitos, o sea, sí está alterada, sí está ligeramente alterada. Ojo, o sea, no quiere decir que ya está mal, que hagamos algo, pero como que te... Pero ahí ya le pondrías como un tachecito, como que banderita roja de que quizás no. Exacto, exacto, que llame la atención. O sea, ahí por ejemplo lo ideal es que te esté que en un 80, 79, más o menos. En 82. Que esté arriba de 82, ¿no? No, que esté en 82 y puede estar en 81.9, en 82.3, por ahí. Pues ahí la tolerancia es un poco menor, digamos. Exacto. Así. Y por último la pupila, que es 2.24, pues esa está bien, ¿no? El diámetro de pupila, digamos que bien, pero
Ahora Ahí, por fíjate, ejemplo, para estos casos, ¿qué pupila? Porque habíamos comentado la vez pasada, ¿no? De la pupila que no pasara de 4, habías comentado, creo, si no mal recuerdo. bien, ajá. Eh, Aquí, ¿cuánto recomendarías de pupila? Igual que no pase de 4. Hacia abajo, que no sea menor de 2.5. Ok, Que ojo, no son, o sea, no es estricto, ¿no? O sea, yo sé que si ahorita me ve otro colega de estas cosas, me va a decir, no, sí, se puede, sí, pero estoy buscando ahorita con esta parte evitar que tengan errores, que estén con cosas complejas, que estén, sino que algo que sirva y ujú, que sus pacientes y ustedes también estén cómodos de hacer esto, ¿no? claro, sí, que sea fácil de entender. Exacto. Ok, Exacto. Entonces, hacia abajo 2.5 y hacia arriba de 4. ¿Por qué ese 4? Porque si yo le sumo el 2.5 porque va a ampliarse de noche, ya estoy en rangos fuera de lo que, por ejemplo, en este caso, los lentes, la óptica me va a abarcar. claro, sí, ya se pasa. Exacto. Pero Ok, entonces fíjate que algo bien importante, tenemos dos taches. Tenemos un ujú, tache porque hay diferencia en las queratos y ujú. porque hay diferencia entre la relación anterior-posterior. ¿Te acuerdas algo de lo que comenté ahorita de qué puede cambiar esta relación? Sí, el poder del lente, ¿no? O sea, Pero ahorita sí le estamos haciendo la córnea. O sea, que me refiero a... lo que puede cambiar esa relación, pues que haya sido previamente operado, ¿no? Exacto. De Ahora, cirugía fíjate, refractiva. este mapa que dice espesor corneal, Ok. ¿qué te Ahí, llama la atención? pues me llama la atención que está algo pronunciado en el centro. Exacto, Digo, sí, sí, está más pronunciadito en el centro y más plano en la periferia. Entonces quiere decir que probablemente le hicieron un LASIK hipermetrópico, ¿no? exacto, O sea, lo miopizaron, digamos, un poquito al paciente. exacto. Y te acuerdas, ya sé, está más difícil, si le haces láser hipermetrópico, tu aberración esférica que tienes acá, que normalmente eran a 0.27, ¿qué le pasaba? Pues va a aumentar, ¿no? Se va a hacer más positiva, ¿no? La de la En córnea. el miópico, ¿qué le voy a poner? En el miópico se hace más positiva, o sea, se va para arriba. Ujú, se va para arriba. Pero Y en en el el hipermetrópico, hipermetrópico se va a hacer más negativa, ¿cierto? y este LASIK, ¿qué fue? Pues este láser fue hipermetrópico, según yo. Exacto. Entonces Entonces, está más fíjate, negativa la aberración esférica y está más negativa. Entonces ahí sí le puedes poner un lente, como habíamos comentado, esférico, ¿no? Positivo. correcto. ¿Ya? Ahí está. Ujú. Ok, ok, ok. Ahí está. Ya quedó. Digo, o sea, es algo que ir practicando, viendo, Claro, claro, con pero ejercicios clínicos. Ah, mira, este sí le puedo poner este, el otro. O sea, es lo que te hace sospechar, ¿no? exacto. Ok. Pero Y aquí, ya por que este es el... ejemplo, Ajá. aquí lo que te hizo sospechar solo con el mapa del espesor corneal es qué es lo que te haría sospechar ahí que fue operado. Tú, primero, tú siempre que pides un penta, o sea, si viene, tú pides el cataract pre-op, pero también te dan los mapas que ya vimos en la clase pasada. Ujú, Entonces hay varias cosas a fijarse. Uno, las queratos en un miópico tienden a ser más planas. claro. Entonces, este no es el caso, pero tienden a estar 40, 39, depende de la graduación, se van aplanando más. Número dos, esta relación de la cara anterior-posterior se ve alterada. Ya vimos que no está en 82, que está en 81. Ok. Entonces ya por ahí Eh, lo sospechas que algo pasó por ahí, ¿no? exacto. Tercero, la aberración esférica. Ok. Cuarto, el mapa. Justo, por ejemplo, ahorita vemos este mapa. No tengo los otros mapas de este paciente, pero si también viéramos los de elevación, podríamos ver una imagen parecida. Ok. Entonces, ya son como datos para saber qué está operado, porque muchas veces el paciente te dice, no, quién sabe, de algo me operaron. Sí, no Y para sabe qué le saber, hicieron y también sabe que lo operaron a lo mejor, pero muchas veces no sabe si le hicieron para corregir miopía o hipermetropía, ¿no? exacto, menos, ¿no? Sí, Y exacto. tuvimos un caso una vez de que un paciente juraba que lo habían operado de los dos ojos. Los estudios, uno sí parecía un láser miópico clásico y el otro parecía que no le habían hecho nada. Ah, Ahí nos echamos como una semana discutiendo de cuál era el hay que mejor lente a hacerle, ¿no? ponerle. Porque aparte era un general, o sea, imagínate. Así. Sí, no, no. Un poco toco. Ahora, hablando del OPD, el OPD es autorrefractómetro, pupilómetro, topógrafo, aberrómetro y no sé qué me falta, pero con eso nos quedamos ahorita. Ok. El primer mapa que tenemos a la izquierda, que es el que dice OPD, vamos a ponerle aquí como el número uno, es Ujú, todo esto que está aquí abajo. Lo que nos da primero es la graduación
en condiciones fotópicas y luego la graduación en condiciones mesópicas. Y después nos da la diferencia entre ambas, tanto en esfera como en cilindro y el eje. Okay. Más abajo nos da las aberraciones. Recordar que les dije que siempre que vean RMS te está hablando de aberraciones. Te da unas totales de todo el ojo, te da unas corneales y te da unas internas. Ojo, yo aquí me hacía bolas a veces porque decía, ¿por qué las totales no es suma de córnea más internas? No, Okay. porque al final no es como una suma matemática, sino de que las mismas internas con las corneales se pueden o sumar o restar. Depende Entonces, de cada paciente, ¿no? Obviamente. exacto. Las que nos importan son las corneales. ¿Por qué? Porque yo al quitar el cristalino voy a quitar las internas. Platicando con los del OPD me comentan que sí también, por ejemplo, si tú tuvieras una membrana epirretiniana, podría llegar a reflejarse en las internas. Okay. Entonces las corneales son las que me importan. Habíamos dicho, el valor ideal es abajo de punto 300, estamos en punto 251. Okay. Después viene el mapa número 2. Este mapa tiene el topógrafo. Aquí vemos un moño. ¿Lo podrías llegar a describir un poquito? Sí, claro, pues habíamos comentado igual lo que vimos la clase pasada de simetría y ortogonalidad. Realmente, pues de simetría, pues se ve ligeramente un poquito más engrosado el de abajo, ¿no? Pero igual como que pareciera que la pupila, que el párpado no está tan abierto, ¿no? Como que está medio cerrando ahí el párpado. Exacto. Entonces, pues realmente creo que sí está simétrico y pues ortogonal sí está, porque realmente la línea del moño superior con la de inferior, pues digamos que se traza una línea recta, o sea, no hay una diferencia mayor que, pues habíamos comentado, mayor a 21 grados, ¿no? En la sesión primera, en la parte 1. Exacto. Ahora aquí viene otro valor, que es la asfericidad, que igual lo platicamos en la clase de topografía, que es la Q. Ajá. Y aquí viene la aberración esférica, spherical aberration, y aquí viene el valor. Okay. Entonces, igual este valor, recordar que lo normal es punto 27, punto 30, está en punto 36, está ligeramente alto, pero pues nada del otro mundo. Okay. Y después viene el tercer mapa, que es el mapa interno, y aquí viene justo el moño invertido. En este caso mide, o sea, no es de que esté midiendo la cara posterior ni nada, normalmente es más de cristalino, pero por algo te aparece un moño ahí. Tenemos el astigmatismo total, que ese es el que normalmente sí encontramos haciendo una refracción. Okay. Manifiesta. El astigmatismo corneal y el interno, ¿no? Que es Exacto. el de lente. Exacto, exacto. Que es importante, a veces también ese astigmatismo interno puede hacer que yo le corrijo el corneal, pero el interno me está haciendo ruido y el paciente me inconforme. Normalmente siempre el interno va a ser menor que el de córnea, ¿no? Casi siempre. Sí, normalmente sí. Okay. A menos de que tenga alguna patología de cristalino ahí medio rara, ¿no? Pero sí. Okay. Pupila en condiciones fotópicas, pupila en condiciones mesópicas. Entonces, nada más para saber que con el OPD te da mucha información también para cirugía refractiva. Tienes la aberración esférica, tienes las aberraciones totales, tienes el moño para saber si le toca un tórico y tienes la pupila. Entonces, es una herramienta muy buena también para estar Bueno, y el moño para saber si le toca un tórico, ahí, ¿cómo sabes si realmente? Porque muchas veces la refracción manifiesta te puede dar un astigmatismo un poquito más alto, ¿no? Y a la hora de que muchas veces incluso les haces el IO, el máster o les haces la topografía, el cilindro que te arroja la topo no es tan alto, pues, o sea, sale un poco menor que quiero pensar que te mide el cilindro corneal, que no es el mismo al que tú le estás tomando en la refracción manifiesta, por así decirlo. Entonces ahí como tú ¿qué escoges? O sea, o qué tomas en cuenta. Buenísimo. Primero, el cilindro que tomamos en refracción, el manifiesto, para hacer lentes, sí se compone principalmente del corneal, pero puede estar influenciado por más cosas. El que corregimos a nivel de cirugía refractiva es el que es corneal 100%. Okay. Ejemplo, en este caso yo tengo corneal 1.99, pero total tengo menos 0.75. Y de hecho acá si yo veo el autorref, me da menos 1, ¿no? O sea, Sí, como que no coincide. Entonces, el que yo voy a meter a mi calculador, el que yo voy a corregir y analizar, es el corneal. ¿Por qué? Porque yo al quitar el cristalino, desaparece totalmente mi el interno, ¿no? astigmatismo Digámoslo así. interno, y yo ahí voy a poner un lente que me corrige el externo. Entonces, sí, el que hay que corregir es este. Y normalmente el astigmatismo hay que ver dos cosas. ¿Cómo está el moño?
porque el moño cuando en la cara anterior está con la regla, o sea, está paradito, este que dibujé aquí es con la regla, está paradito, el de la cara posterior está contra la regla, o sea, está acostado. Okay. Esto es como si hiciera una suma. Ejemplo, si yo tuviera un paciente con astigmatismo de -1 corneal, recordar que el astigmatismo corneal sale de la diferencia entre K1 y K2. Ejemplo, aquí está el más plano, perdón, el más curvo primero, 43.6 menos 41.6 es 2. O sea, acá está el resultado. Ok. Si yo tuviera, entonces ahí sale ese astigmatismo corneal. Si yo tuviera un paciente con -1 de astigmatismo, y dices, le pongo no tórico, ¿no? Porque tal vez es un multifocal y quiero llevarlo a un valor más exacto. Siempre tengo que estar pensando en algo que es la cara posterior. La cara posterior, el moño tiende a estar acostado y esto le resta astigmatismo al de la cara anterior. Ejemplo, si yo en este tuviera astigmatismo de... Hay de hecho unas tablas y los calculadores te lo hacen, pero vamos a poner un ejemplo. Yo tuviera 0.5, mi astigmatismo real es de 0 menos 0.5. Sí, porque la resta es el -1 es el 0.5, ¿no? Entonces el real es 0.5, entonces realmente a lo mejor no requiere tórico, ¿no? Exactamente, esa es la respuesta. Este paciente, a pesar de que tiene uno, no requiere tórico porque su compensación se comporta como tener menos. Y es algo que aquí se puede ver bastante interesante. A pesar de que se le está sumando lo del cristalino, pero fíjense, a pesar de que el paciente tiene 2 de astigmatismo prácticamente corneal, en el cilindro se refleja menos astigmatismo. Claro. Y Lo el mismo total pasa. te sale menor también, ¿no? Al final de cuentas te sale menos 0.75. Exacto. Hay que considerar siempre esa cara posterior y los calculadores lo hacen. Solo que algunos te piden que tú solicites incluirlo, algunos ya lo hacen por default y en otros tú tienes que estar pendiente de que lo hagan. ¿Qué pasa? Mismo ejemplo, pero que mi moño de mi cara anterior estuviera así. O sea, este del número 2 Ajá, que estuviera estuviera así, acostado, o sea, es decir, contra la regla, ¿no? contra la regla, exacto. Que eso también a mí me volvía loco siempre de cuál es con Sí. contra. Pero bueno, topográficamente, si está parado es con y si está acostado es contra. Ok. Igual, Entonces pues ahí vamos. va a pasar lo opuesto, ¿no? Porque el posterior va a estar con la regla, entonces va a sumar. En lugar de restarse, se Exactamente. suma. Aquí los dos hacen sinergia, se suman y aquí el paciente, digo, es un ejemplo, tiene 1.5. Esto lo podemos hacer un día, abro Barrett y ponemos los dos ejemplos y van a ver cómo en uno sí te pide ponerle tórico y en el otro no te lo pide. Claro. Igual lo hace Kane, ¿no? También, de hecho, a También, veces. sí, de hecho, todos, pero en Barrett me gusta porque como te pone el desglose, tanto del lente con el cilindro, como que se Ujú. entiende un poquito más, pero sí, todos lo hacen los dos, sí, sin problema. Ok, excelente. Bueno, esto en topografía. No olvidar esta parte. Tenemos diferente población, diferentes pacientes, o sea, el mismo que opera en el mejor, en Puerta de Hierro, puede ser que al rato, el fin de semana se vaya y hace campañas en Ciudad Juárez, ¿no? Claro. Entonces, no olvidar que tampoco el multifocal es para todos, ni tampoco el monofocal esférico es malo. Depende qué es mi población, qué quiere mi paciente y qué le puedo ofrecer. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuelita, que es como la abuelita Coco, que pues ella Sí, que igual nada en más el le interesa rancho, estar ¿no? tejiendo y estar en casa, ¿no? Y no le importa Exactamente, mucho viendo lo demás. novela. No, un multifocal tal vez no es lo mejor, ¿no? O igual, ver quién sí, quién no, y depende de lo que necesitan. Y de ahí, regresar a esta parte, solo para terminar, es un poquito de una recomendación. Tú con los monofocales puedes hacer un poco de monovisión para darle un poquito más de visión cercana. Entonces, yo un lente monofocal en el ojo dominante le pongo un target de -0.25, o sea, prácticamente que vea bien de lejos. Y en el no dominante lo puedo miopizar poquito. ¿Qué tanto? Lo que tú decidas y tu experiencia te vaya dando. Hay pacientes que te toleran bien hasta -2. Tengo amigos que le ponen hasta un poquito más. A mí me pasó una historia medio curiosa cuando estaba en el fellow. Eh, castigan al R3, subo yo a operar, pero yo no había checado los cálculos. Al día siguiente checo una paciente y de 20/400 y no se me había complicado ni inflamado ni nada. Se me hace raro, la paso y en su autorref tenía -4. Y dije, chin, checo el expediente, pusimos un lente mal calculado, justo con ese residual de -4.
Entonces, ya, yo castigado, dando clase, buscando espacio quirúrgico para la paciente, la meto, etcétera. La veo el día siguiente de que le hicimos el cambio de lente y ya está menos 0,75, pero la viejita bien triste. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Dices que la semana pasada ya veía yo de cerca y hace mucho no veía de cerca y estaba Estaba contenta más y yo la feliz iba a ver. viendo de cerca ella que viendo de lejos, ¿no? Claro. Exacto, Sí. exacto. Yo no pregunté ni antes ni después, más bien me fui con mi ego a decir tiene que quedar así y salió peor. Entonces, bueno, ¿qué Justo. tanto la voy a miopizar? Depende de lo que quiera mi paciente, depende lo que es funcional también, o sea, no se vale miopizar los dos ojos solo para que vea de cerca, pero platicarlo y ver que se puede. Yo personalmente busco targets parecidos a este, a veces -1, pero más de ahí ya no me gusta mucho. Justo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que la visión lejana, de lejos, del ojo dominante, va a estar bien. Estamos hablando de lente monofocal, no olvidarlo. La visión intermedia, puede ser que poquito me ayude, pero la cercana prácticamente no va a tener nada. ¿Qué va a pasar con el dominante? Le estoy quitando un poquito de lejana, no me va a ver 20-20, tal vez me ve 20-30, pero le estoy ganando un poquito a la cercana y a la intermedia y tal vez poquito a la cercana, ¿no? Entonces es como la idea de la monovisión. ¿Qué pasa? Lo mismo puedo hacer con un lente DOF. Ejemplo, Vivity. Yo al ojo dominante le dejo un target relativamente cercano a cero. Por la propia tecnología del lente, el paciente va a ver bien de lejos, va a ver bien intermedio, pero de cerca le va a faltar. Yo miopizo poquito el otro ojo, entonces aquí le quité una cruz al lejano, ¿no? Ok, tal vez ve 20-25, pero esa cruz se le estoy agregando tanto al intermedio, ahí puede quedar igual, pero se le agrego al cercano. O sea, el cercano me va a quedar un poquito mejor y el paciente va a estar contento. Lo mismo hago con los monofocales plus y los pacientes están contentos. Los miopizo poquito de un ojo y ya con eso están bien. ¿Por qué también hago esto? Dices, ¿por qué no le pones un multifocal? Puedes no ser el mejor candidato. El monofocal plus a mí me agrada porque ese sí no tiene ningún anillo, ninguna otra cosa. Sí, es buenísimo. Y son más económicos también. Entonces, es una opción bastante viable. Tienen muy buena calidad de visión, algunas marcas. Entonces, los prefiero bastante. Claro. Y lo que es lo mejor ahorita, y está por artículo, de hecho, igual lo podemos compartir en el link o algo. Hay un artículo, es 2025, si no mal recuerdo, o finales 24. Se ha visto que hacer mix and match en calidad de visión, que es lo que llevamos hablando todo este ratote, y en curva de desenfoque, que es cómo se comporta la visión en todas las visiones, perdón, la visión en todas las distancias, es mejor mix and match que multifocales, y está medio curioso. Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque uno pensaría que el multifocal es el que te da mejor visión en todas las distancias y resulta que mix and match es superior. Mejor. Justo. Entonces, la visión, ¿qué pasa con el ojo dominante? La visión lejana, perdón, al dominante le vas a poner el EDOF y el no dominante el multifocal. Y me regreso un poquito. Esto de la dominancia, el cerebro la puede alternar. O sea, también hay artículos de eso, de que no es estricta, de que el derecho es dominante y nunca se mueve. No, el cerebro puede alternar, entonces tampoco hay que clavarnos tanto en definir perfectamente bien cuál es el dominante y cuál no. Se puede hacer y es mejor, pero si no se puede hacer, no pasa nada. El ojo dominante le ponemos EDOF y el multifocal se lo ponemos al no dominante. Entonces, ¿qué va a pasar con el EDOF y con el dominante? De lejos va a ver muy bien. Ojo, aquí el target es a 0 o lo más cercano a 0. Visión lejana, bien. Visión intermedia, bien, porque es el propósito del lente EDOF. Y la visión cercana, no tanto o nada, ¿no? ¿Qué va a pasar con el multifocal? Visión lejana, bien. Intermedia, bien. Y cercana, bien. ¿Cuál es la diferencia con esto? Que la sensibilidad al contraste es mejor. Ojo, no igual a un monofocal, pero es mejor que dos multifocales. Las disfotopsias son prácticamente menores, no desaparecen, pero son mucho menos. Y obviamente si yo hago un buen análisis de mi ojo no dominante, ahí sí, prácticamente van a ser nulas. El paciente va a ver de cerca porque tiene los beneficios del multifocal, va a ver bien de lejos, va a poder manejar, está contento, entonces esta es la opción que yo prefiero realizar cuando es posible, ¿no? Y nada más, Excelente. era Pues eso un pequeño resumen creo que de... también se podría también como manejar el mix and match con un monofocal plus, ¿no?
y, Sí, sí, sí. y un, ¿cómo se llama? Y un multifocal, ¿no? El En el nuevo multifocal. brillante. De hecho, esa me agrada mucho, sobre todo, por ejemplo, imagínate que tienes una distribución de potencias de un ojo así y el otro más irregular. O un ojo, no sé, no tan buen candidato, o es el paciente que maneja, bla, 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 bla. Súper bien, le va en uno eh, mono plus y en el otro el multi. Excelente. Sí, súper bien. Pues creo que después podrá haber más como casos a discusión para pues practicarlo, pero creo que con esta información básica ya como que se cubre lo esencial que al menos debemos de parar antena, ¿no? Antes de escoger un lente premium o para escoger un lente incluso monofocal para el paciente, ¿no? O sea, complementar un poquito más el cálculo del lente y ver que no es nada más el IOL Master y lo que me dé el IOL Master y se acabó, ¿no? Creo que va un poquito más allá de esto. Exacto. Excelente, Oliver. Pues quiero agradecerte muchísimo por todo tu tiempo, por prestarte a esto de la academia, mis caprichos a estas horas. Yo entiendo que es, pues digo, es la hora que se puede. Yo a veces cojo las horas más inoportunas que son en la tarde porque es cuando se puede, pero bueno, pues no quita el mérito y de verdad agradezco mucho tu tiempo, de verdad, y la intención y el gusto que da de cómo lo explicas, o sea, con literal peras, manzanas, bolitas y palitos. La verdad es que lo haces muy, muy, muy digerible para poderlo entender. Entonces, mil gracias por eso y pues felicidades que tienes pues esta facilidad de explicar y de dar las cosas complejas muy digeridas y mucho más fáciles de lo que aparentan, ¿no? No, al Si contrario. quitas la máscara del logro de la topografía, al menos para mí que yo te dije desde la parte uno, oye, es que yo hago puros colores, gráficas feas y pues la verdad es que yo cuando me mandan una topo se la mando al corneólogo, oye, mejor tú vela porque yo prefiero no batallar, pero ahora ya con esto la verdad es que hasta le agarras el gusto y hasta como que quieres checar a ver qué tan bien lo puedes hacer tú, ¿no? Entonces, mil gracias por eso. No, no, hombre, al contrario, gracias por la invitación y o sea, para nada decirlo porque se está grabando o algo, o sea, te lo he dicho aparte, realmente creo que un proyecto de enseñanza de este tipo, o sea, me encantan esos proyectos, ando metido en dos o tres, pero creo que es buenísimo compartir la información, irnos actualizando entre nosotros. No todos tenemos acceso a la misma información ni a la misma enseñanza, entonces poder compartirlo, que alguien pueda entrar y verlo y actualizarse, incluso discutirlo, o sea, porque muchas cosas son muy discutibles, está padrísimo porque eso a México, o sea, en este caso en específico, pues nos va llevando poquito a poquito a otro nivel y ya no es el ponente que se para en el FacoFest y pues presume que Vaya, sabe dice mucho y que siempre en el lo hospital se mismo. hace todo, que digo, no está mal, no es por criticar a nadie, Claro, pero pero a veces como que los demás nos da miedo, ¿no? Y dices, ah, caray, se ve tan complejo, tan lejos, que no, mejor no lo hago. exacto, sí. Sí, es lo que incluso Uday Devgan, el profesor Uday, me decía en su podcast, ¿no? Yo te voy a enseñar, mientras siga vivo, yo me voy a encargar de que todos los que vean mi canal aprendan lo más que yo les pueda enseñar de cirugía de segmento anterior. Lo voy a hacer todos los días y lo voy a hacer gratis, ¿no? O sea, la verdad es que es lo que puede cambiar el paradigma y creo que en México hace mucha falta eso, Totalmente, totalmente. honestamente. Mil No, gracias, Oliver. no, gracias a ti, Seguimos en amigo. comunicación. Seguro van a salir proyectos nuevos, seguro van a salir ideas más dinámicas más adelante, conforme la gente vaya también tomando interés. Pero pues muchas gracias. Creo que gracias a todos ustedes y a los que toleran mis caprichos y todo esto de la enseñanza es que pues esto puede existir. Si no, pues la verdad es que no podría existir. Es mucho trabajo lo que se tiene que hacer. Hacerlo solo, la verdad es que a veces es muy, muy frustrante, muy pesado. Y pues yo trato de pues equiparar un poquito entre videos un poco más visuales de cirugías, pero pues toma mucho trabajo, o sea, escoger al paciente, las cirugías, y yo te enseñara la cantidad de USBs que tengo, de cirugías que he grabado, y pues la verdad los que he escogido son 30 40 casos a lo mucho, o sea, de que no todos te salen como tú quisieras que salieran, y dices, lo voy a grabar porque seguro está padre el caso, ¿no? Y después lo ves y dices, no, pues no, como que no llamó tanto la atención como yo quería, ¿no? Entonces, Pero yo creo que a veces también es como caer en ese error de decir no llama la atención, pero tal vez sí a alguien le llama la atención. sí, Tal sí, vez sí hay entonces alguien que también es, necesita es ese eso cambio. es eso de hacerlo también, ¿no? O sea, de que a lo mejor a ti no te gusta, pero como quiera hazlo porque a lo mejor a alguien más sí le va a ayudar.
Pero vuelvo a lo mismo, es mucho trabajo, entonces pues esto de que tú te quieras sumar y que quieras darnos lo que tú sabes y desde tu experiencia arrojarlo de topografía corneal, que no muchos honestamente se prestan a hacerlo, pues la verdad es que es muy grande y gracias a todos los que colaboran en este capricho, te digo, es que existe, si no, pues la verdad es que yo ya me hubiera rendido. Claro, no, y nuevamente felicidades por lo que haces, Perfecto, creo que está Oliver. muy chingón. Muchas gracias, Oliver.